Hola chicos, buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, Miss. Chelsea. Muy bien chicos, en un minuto vamos a comenzar. Muy bien chicos, buenos días. Espero que hayan descansado este fin de semana. Hoy vamos a dar comienzo con el tema de la guía 2, que el día de mañana ustedes ya la van a recibir. Entonces, les voy a explicar básicamente la parte teórica de los impuestos y de hoy en 8, pues toda la parte práctica. ¿Ok? Entonces, así tenemos 2 martes para poder indicarles a ustedes cualquier duda que tengan y así pueden ustedes hacer satisfactoriamente su guía 2. Ya sabemos, ¿verdad? Voy a explicar y les voy a dar un lapso más o menos de 15 minutos para que ustedes puedan hacerme las preguntas. Recuérdense que pasado de 5 minutos ya no les podré dar ingreso a la reunión. Entonces, les pido que traten de ser puntuales, ¿ok? Muy bien, entonces en la pantalla pues les va a aparecer el folleto que les envié en la segunda unidad, donde les explicaba básicamente todo lo que era impuestos. Les había mandado este folleto para que ustedes leyeran y comprendieran cada uno de los conceptos básicos tributarios. En esta ocasión, pues yo se los voy a ir explicando uno a uno y voy a tratar de contextualizarlo para que así les sea más fácil a usted comprender cada uno de los conceptos. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí tenemos el primer concepto que son los impuestos. Bueno, ¿qué es un impuesto? Es la cantidad de dinero que un contribuyente le paga al Estado. El ente que recibe el dinero se llama Superintendencia de Administración Tributaria,
más conocida por ustedes como la SAT. Entonces, entre los elementos de los impuestos tenemos 8, que son los más importantes y básicos que debemos de comprender. Entonces tenemos los primeros dos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Si nos damos cuenta, el sujeto activo nos está indicando tajantemente que es el Estado. En este caso sería la SAT, porque es el ente que recauda y exige el pago del impuesto. Mientras que un sujeto pasivo es la persona que está obligada a cumplir con el pago del tributo, ¿sí? En otras palabras, puede decirse que son todas las empresas, todos los comerciantes, todas las personas individuales que pagan impuestos y se los pagan a un sujeto activo, que es el Estado o la SAT en este caso. ¿Ok? Muy bien, entonces si nosotros vemos básicamente qué es una obligación tributaria nosotros estamos hablando que es una relación tributaria que tiene el sujeto activo con el sujeto pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto activo tiene el derecho de exigir el pago de un impuesto y el sujeto pasivo, o sea, el contribuyente, tiene la responsabilidad de pagar ese tributo. Muy bien. Vamos al hecho generador. El hecho generador es el monto establecido o la renta imponible, que está establecida por ley que nos obliga a pagar un tributo. Un agente de retención son todas las personas que están designadas que intervienen para efectuar la retención, es decir, todas las personas que nos cobran los distintos impuestos, ¿verdad? Y la base imponible, pues, es el monto sobre el cual se calcula el impuesto. Y el tipo impositivo puede variar de acuerdo al impuesto que nosotros estemos pagando. Por ejemplo, para que les quede así como más claro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que pagar el ISR, yo sé que puede ser trimestral, 8%. Si es anual, 25%. Si pago un IVA, pequeño contribuyente, sé que es un 5% y si es un régimen general es un 12%. Si se dieron cuenta, yo varié en porcentajes. Les dije 8, les dije 25, les dije 5 y les dije 12. Ese es el tipo impositivo, el porcentaje de impuesto que paga la base imponible, ¿sí? Y el periodo impositivo en Guatemala puede ser de 3 formas: mensual, trimestral y anual. Entonces, acá tenemos la clasificación de los impuestos. Bueno, la clasificación de los impuestos es bastante sencilla. Solo hay 2 formas: directos e indirectos. ¿Cómo voy a saber cuáles son los directos? Son los que se cobran por el capital o la riqueza de las personas directamente, es decir, sus bienes. Por eso, en la clase anterior de hace 8 días, yo les recalcaba, por ejemplo, los conceptos básicos y entre ellos estaban bienes, derechos y obligaciones, ingresos y egresos. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestro proceso de estudio y aprendizaje nosotros siempre vamos a tener en cuenta esos tipos de conceptos como elementos base de nuestro aprendizaje de la contabilidad. En este caso estamos hablando de impuestos directos, son los que recaen directamente en la riqueza de las personas, es decir, el capital y sus bienes. Y entre ellos tenemos el ISR, el IUCI. El ISR puede ser de rentas de trabajo. Un salario es un bien de la persona. El impuesto sobre inmuebles cae sobre las casas, locales, terrenos, que son bienes de una persona, ¿verdad? Muy bien. Y los impuestos sobre productos financieros, recordemos que es el monto que se paga por el uso de un establecimiento bancario, ¿verdad? Y el impuesto de solidaridad, que es el 1%, eso lo pagan las empresas para ayuda al cumplimiento de los acuerdos de paz. Y el impuesto de circulación de vehículos, pues son los que nuestros papis pagan para poder
circular en la calle con su vehículo. Muy bien. Entonces aquí tenemos los indirectos. Los indirectos son los impuestos que afectan el consumo. Si se dieron cuenta, son distintos. Los directos recaen sobre el capital y los bienes, y los indirectos recaen sobre el consumo de los contribuyentes dentro del territorio nacional, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, los indirectos y los directos están limitados. ¿Por qué? Porque solo son cobrables dentro de nuestro territorio, ¿verdad? O sea, nuestro país, Guatemala. Entonces, tenemos acá, básicamente, dice que son impuestos que afectan el consumo de los contribuyentes. Entre ellos tenemos el IVA. Recuérdense que cada vez que nosotros vayamos a comprar algo, nuestra factura ya viene incluido el IVA. Y si nosotros vendemos algo, ya lleva incluido el IVA. El impuesto sobre timbres fiscales y papel sellado, que es el que usan los abogados, que ellos cuando hacen un memorial, pues siempre le ponen un sello y una firma y eso vale cierta cantidad de dinero que ellos tienen que pagar. El impuesto a distribución de bebidas alcohólicas y el impuesto a la distribución del petróleo, que en nuestro país pues es la gasolina. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos ya los últimos datos acerca del cálculo de impuestos directos e indirectos, ¿verdad? En este caso vamos a comenzar con los directos en este espacio que tenemos de clase. Entonces, dice que para el impuesto sobre la renta vamos a conocer 3 tipos de rentas, ¿sí? En este año solo vamos a conocer 3 tipos de rentas. Cuando yo hablo de rentas es de 3 tipos de cálculos, ¿sí? Que son los que están en este esquema de acá. Muy bien. Pero para poder comprender este esquema que les coloqué aquí abajo, yo les había anotado los 5 tipos de rentas. Y quiero que les quede bien claro cuál es la diferencia entre una y otra, porque hay unas que son similares y otras que sí son categóricamente distintas, ¿verdad? Entonces tenemos la renta y la renta bruta. Si se dan cuenta, básicamente son similares porque dice que es el beneficio o ganancia que se rinde periódicamente. Y la renta bruta es el conjunto de beneficios habituales que no son provenientes de venta de bienes, prestación de servicios y otras actividades lucrativas. Entonces es una renta es una ganancia. Siempre va a ser una ganancia, ¿sí? Y la renta neta es el monto total que se tiene sobre un ejercicio de relación de dependencia. Bueno, ahora vean aquí la diferencia. ¿Qué es una renta bruta? Una renta bruta siempre la van a adquirir las empresas sobre las ganancias de lo que venden. Y una renta neta es el monto de ganancia que obtiene un empleado. ¿Por qué? Porque aquí claramente nos dice, es decir, los ingresos obtenidos por los trabajadores dentro de una empresa o institución. Si yo les preguntara, si fuera un examen, yo les tendría que preguntar, ¿qué diferencia hay entre una renta bruta y una renta neta? Ustedes básicamente me contestarían, una renta bruta la percibe una empresa, mientras una renta neta la percibe el trabajador de una empresa. ¿Sí? Muy bien. Entonces entramos a lo que es la renta exenta y la renta imponible. Vean aquí, aquí viene la otra comparación. Si yo digo renta exenta, solo la palabra exenta dice, sin efecto no paga, ¿sí? Son sus sinónimos. Si yo veo un concepto que me dice impuesto exento, quiere decir que no lo voy a pagar. Si dice renta exenta, no tiene efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a mí me dan una renta bruta o una renta neta y me dicen que hay una parte exenta y me dan un monto, ese monto siempre, siempre, siempre se lo voy a restar, ya sea a una renta bruta o a una renta neta. ¿Por qué? Porque este monto de renta exenta no va a pagar impuestos, ¿sí? Entonces, no tiene cumplimiento de obligación tributaria, ¿sí? En cambio, una renta imponible es la base sobre el cual se va a calcular el impuesto. Por ejemplo,
Cuando ustedes hacen el cálculo del ISR de relación de dependencia en una planilla, ustedes obtienen un dato general sobre el cual van a calcular el porcentaje, ya sea el 5 o el 7%. Ese porcentaje de monto que utilizan para calcular el porcentaje de tipo impositivo es la renta imponible. Entonces lo vamos a ver aquí ya en este esquema. Ven. Básicamente esta clase se va a centrar solo en el ISR, que es el más difícil, ¿verdad? Para que ustedes puedan distinguir entre uno y otro. Bueno, pues. Si yo hablo de un régimen de actividades lucrativas, solo hay dos formas de pago. El primero, que es anual, y voy a calcularlo sobre un 25%, y el 8% si es trimestral. ¿Cómo lo voy a reconocer? Facilísimo. La información que me dan me tiene que decir si esta persona paga trimestralmente o paga anualmente. Entonces, si paga anual, lo calculo por el 25. Si paga trimestralmente, calculo el 8%, como lo vamos a ver posteriormente. Bueno. En el caso del régimen opcional simplificado, pues el régimen opcional simplificado básicamente tiene una tabla, ¿sí? Pero ojo aquí para no confundirse entre la tabla del opcional y la tabla de las rentas de trabajo. Cuando yo tengo el opcional simplificado, su base es sobre 1 centavo y posteriormente hasta 30,000, ¿sí? Entonces, el rango va de 1 centavo a 30,000, solo va a pagar 5%. ¿Qué pasa si excede de 30,000 en adelante? Va a pagar el 7% más un importe fijo de 1,500. Eso lo vamos a ver despacito en el cálculo. ¿Cómo voy a ver las rentas de trabajo? Bueno, las rentas de trabajo voy a obtener, por ejemplo, el salario más la bonificación. Esto es el cálculo para el ISR que nosotros calculamos en la planilla. Si se dan cuenta, primero se los fui enseñando poco a poco para después aplicarlo sobre un registro contable. Entonces tenemos el salario. Aquí es donde ustedes se han confundido. Cuando yo digo salario, estoy diciendo el salario base. Por ejemplo, yo les anoto en el ejercicio. Delia Campos, 8,000 quetzales, gerente general, 8,000 quetzales. Ese 8,000 quetzales es el salario que es la base para este tipo de cálculo, ¿sí? No se les puede olvidar. Le suman la bonificación incentivo, que es de 250, y lo multiplican por 12. Posteriormente a eso, estos 48,000 son fijos. ¿Por qué? Porque se le calcula a una persona que gana más de 4,000 quetzales al año. Y si yo multiplico 4,000 por 12, me da el monto de 48,000. Le resto las donaciones, si esa persona ha hecho alguna donación, si paga algún seguro de vida, y le resto el ex anual. A la diferencia de todo esto que estoy haciendo acá, yo le voy a llamar renta imponible, ¿sí? Y como vieron en la antigua tabla, este se determina de 1 centavo a 300,000, va a pagar 5%. Si sobrepasa de 300,000, va a pagar 7% y 15,000 quetzales más. En esto yo quiero que les quede bien claro. Si es el opcional simplificado, su monto de aplicación es de 1 centavo a 30,000 y de 30,001 en adelante y paga 1,500 más. Pero si es renta de trabajo, la diferencia son 270,000 quetzales, porque aquí estamos hablando de 30,000 quetzales y aquí estamos hablando de 300,000. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Y su periodo de imposición de ambos es mensual. Esa es la única forma de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto lo estoy calculando de forma anual, lo tengo que dividir dentro de 12 para poder obtener el cálculo mensual. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los ejemplos de cada uno de los tipos de ISR que tenemos para ver el día de hoy. Entonces aquí dice, determina el pago trimestral.
Aquí claramente ya me están indicando sobre cuánto entonces lo voy a pagar, sobre un 8%. Por eso está aplicado el 8%. Esos son los primeros datos que yo debo de observar en mi ejercicio. ¿Qué forma de pago va a tener? Trimestral. Tengo una renta bruta o renta neta y si tengo algo en exento. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está la renta neta y aquí está el exento. Entonces lo voy a restar. Y la diferencia se llama renta imponible. Lo multiplico por el porcentaje trimestral, que es el 8%, y obtengo el dato, ¿sí? Ya he obtenido el dato, como es trimestral y el cálculo que yo estoy haciendo es anual, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dividir dentro de 4. En este caso, no lo voy a dividir dentro de 12. ¿Por qué? Porque su pago es trimestral. ¿Y cuántos trimestres hay en un año? 4. ¿Sí? Muy bien. Si el caso fuera que aquí me dijera que es anual, yo de igual manera resto y la renta imponible la multiplico directamente por el 25% y obtengo el dato, ¿sí? Ahí no se divide, ahí nada. En el caso del opcional simplificado, es similar. Durante el presente mes se facturó por una venta con el IVA incluido. Si me están diciendo que esto tiene un IVA incluido, lo primero que tengo que hacer es quitarle el IVA. ¿Por qué? Porque no puedo calcular impuesto sobre impuesto. Entonces tengo que dejar un monto nominal. ¿Y qué es un monto nominal? Un monto nominal es aquel que no tiene impuestos o no tiene IVA en este caso. Entonces hago el cálculo, saco el excedente, porque si se dan cuenta, este monto es 52,700 y me está diciendo que de 30,000 en adelante va a pagar el 7%. Entonces, en este caso yo identifico que va a utilizar el rango 2. Entonces le resto los 30,000, porque aquí dice 7% sobre el excedente de 30,000. ¿Cómo puedo obtener un excedente? Restando. Resto la renta imponible menos el excedente que es 30,000, el excedente de 30,000. Y el resultado le voy a llamar excedente. A ese excedente lo multiplico por el 7%. ¿Por qué? Porque acuérdense que utilizamos el segundo rango. Y le voy a sumar el importe fijo. O sea que siempre se lo voy a sumar. Una vez yo calculé por el 7%, siempre, siempre, siempre le voy a sumar 1,500. Y sumo ambos y tengo 3,089. En este caso, este sería el monto a pagar. En el caso de relación de dependencia, pues aquí hay unos datos interesantes que tienen que ver. Si don Luis gana 6,000 quetzales al mes, esta persona obviamente paga ISR. ¿Cómo me doy cuenta si una persona paga ISR? Porque esta persona tiene que ganar más de 4,200. Si yo hago el cálculo de 4,200, básicamente esta persona va a pagar 1,51. Y si es menor a 4,200, obviamente no va a pagar impuestos, porque entonces el monto me va a salir negativo. Ustedes han cometido algunos errores. No sé exactamente si fueron ustedes o las otras secciones. En la planilla, pues me colocaban números negativos. Entonces, eso no puede ser porque un impuesto es un monto positivo, ¿sí? Entonces, solo si sale positivo es un pago, si no, no. Entonces, aquí, ¿qué es lo que van a hacer? El salario lo van a multiplicar por 12, la bonificación por 12, suman ambos totales y les da 75,000. Ya teniendo el total de vengado estimado, ustedes le restan la deducción personal que es 48,000. Este 48,000 les expliqué de dónde salía. Les expliqué que eran los 4,000 quetzales que normalmente una persona que paga ISR gana por 12. Entonces nos da 48,000. Menos el IX anual.
Ahora aquí que les estoy explicando básicamente y me están viendo, lo pueden hacer de dos formas. La primera, tal y como lo están viendo en la gráfica que tengo acá. 6,000 por 4,83%, el resultado lo multiplican por 12. Pero si ustedes se dan cuenta, si toman el salario o este 72,000, básicamente ya hicieron el cálculo que están haciendo aquí, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es, uno, lo hacen así, o dos, toman el 72,000 y lo multiplican por el 4,83% y van a obtener este monto directo, ¿sí? O lo pueden hacer así si quieren seguir un proceso, ¿verdad? Entonces, para poder lograr hacer la deducción, entonces, ¿qué van a hacer? Van a sumar los 48,000 que tienen acá, la primera deducción, y le van a sumar el X anual. Ya teniendo la sumatoria, este monto de deducciones se lo van a restar al devengado estimado, que es lo que les estoy colocando acá. 75,000 menos las deducciones y obtengo un monto. Obteniendo este monto, yo verifico de 1 centavo a 300,000, el 5%. Y este monto no excede los 300,000. ¿Qué quiere decir eso? Que le voy a calcular un 5%. Entonces, el cálculo es directo. Tomo la base imponible y lo multiplico por el 5% y obtengo el dato. Ojo aquí, si yo lo multipliqué por 12, esto quiere decir que todo este cálculo fue hecho de forma anual. Y aquí me está diciendo que el periodo de liquidación es mensual. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a dividir dentro de 12 y el monto que salga es el monto que ustedes tienen que poner en la planilla, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso sería, ¿verdad? No sé si tienen alguna preguntilla por ahí para empezarles a, a solucionar sus dudas. Pusieron atención. Miss, buenos días. Yo le escribí ayer un correo con respecto a mi tarea. ¿Quién me está hablando? Santiago. Santiago Bravo, Miss. Dígame. Dígame, Santiago. Tengo dudas sobre el cálculo de las horas extra, tuve un error y no sé cómo resolverlo. Ah, ok. Mire, pues, el cálculo de horas extras, eso fue lo que yo expliqué en clase en la primera unidad. Les di dos formas para hacerlo. La primera, que era el salario base dividido 30, dividido 8 por 1,5 por el número de horas extras. O la forma corta, salario dividido 160 por el número de horas extras. Y obtiene el resultado. Ok, Miss, muchas gracias. Bueno, Miss, dígame. digamos, ¿yo dónde puedo ver lo de 4,200 para el ISR? Porque a veces se me olvida cuánto era la cantidad. Ajá. Digamos, en el libro no lo dice, ¿o sí? O sea, Sí, el libro lo dice. Yo saqué todo de su libro. O sea, ah, para que ustedes tuvieran así como una idea, porque acuérdense que en la segunda unidad ustedes todavía no tenían sus libros. Entonces, yo tenía que ver cómo hacía para que ustedes entendieran, ¿verdad? Y comprendieran de lo que les estaba hablando. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna dudita? No listo, claro. ¿Seguros? Entonces les hago preguntas yo. A ver, ahorita todos están yendo, ¿verdad? Ay, a todos. Por ejemplo, José Sazo. Anda por ahí, José Sazo. Ya lo vi. Muy bien, José Sazo. En la tarea que ustedes tienen que entregar, o yo creo que usted ya la entregó, si no estoy mal,
ustedes tenían que colocar los tipos de capital, que fue lo que la mayoría me ha tenido error allí. Les puede indicar a sus compañeros cuáles son los 3 tipos de capital que hay para que les quede así como fresquito antes de que nos vayamos. Los 3 tipos de capital. Sí, mi vida. Em, eh, ¿Cuáles eran? Ah, Miss, yo el sé. positivo, negativo y neutro. Ah, exactamente. Acuérdense que el positivo va a ser cuando el activo es mayor al pasivo. El negativo cuando el pasivo es mayor al activo. El neutro es cuando tanto activo como pasivo son iguales. No se les vaya a olvidar porque les he bajado hasta 3 puntos por eso, ¿sí? No se les puede olvidar. Ya tienen su libro. En la página 9 lo pueden consultar. Acuérdense que ya vengo nuevamente retroalimentando lo de la primera unidad. Muy bien, José Sasso. Entonces, esos son elementos básicos que ustedes tienen que saber, ¿verdad? También no les coloqué ejercicios así como de encuentre el pasivo, encuentre el activo, porque eso lo hicieron bien. Lo que hicieron, a veces se confundían, eran los tipos de capital y sigo viendo ese error, ¿verdad? Entonces sí, les tiene que quedar claro, bien claro, que es positivo, negativo y neutro, ¿verdad? Entonces ya les expliqué cuál es cuál, ¿sí? Entonces no se les puede olvidar, por favor. A ver, por ejemplo, ya se empiezan a ir los patos. Herbert Pérez, ¿está por ahí? Sí, Miss. Hola, mi vida. Necesito que le aclare a sus compañeros qué diferencia hay entre ingresos y gastos. Que unos son que unos son positivos y que otros son negativos y para obtener un capital se deben de restar. Muy bien. ¿Cuáles son los positivos? Son los ingresos como, por ejemplo, los salarios, las comisiones, las horas extras y algún otro o alquileres que tengan. A favor, ¿verdad? Sí, muy bien. Muy bien, Herbert, muy buena contestación. Gracias, A Miss. ver, a ver, a ver, a ver. Ahora hasta quitaron sus nombres. Ay, trampositos. Cristian Cabrera. Está por ahí Cristian Cabrera. Sí, Miss. Hola. ¿Y su cámara? Gracias. Disculpe. No, no tenga pena. A mí no me afecta. Muy bien. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si yo le digo que tiene que registrar la recreación de una familia, ¿dónde lo colocaría? ¿En ingresos o en gastos? En gastos, Miss, ¿Por qué? porque pueden ser gastos variables y fijos. Es un gasto variable, ¿verdad? Ujú. Muy bien, gracias, Cristian. A ver, Lester García. ¿Está por allí Lester García? Miss, yo tengo una duda sobre la tarea. Muy bien, ahorita se la voy a resolver. Solo Lester me va a contestar una pregunta. Ok. ¿Está por allí Lester? Sí lo veo que está conectado, pero creo que no está poniendo atención. mí solo le quiero decir algo, Diga. que no sé si sabía, pero a la clase le quedan 5 minutos. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, mi. Bueno, a ver, Sasso, le contesto. Dígame. Miss, en la tarea, el presupuesto tenía, o sea, en la tarea, el ISR yo se lo quité al, Al salario. al salario, ajá. Ujú, Y, es correcto. entonces es correcto. ¿Sí? De Sí. hecho, su ejercicio es exacto con la respuesta. Es el Ah, más ok. exacto. Ujú. Ah, ok. No se Gracias, preocupe. Miss. Ahí se recuerdan que cuando solo les coloco recibido es porque no tengo ninguna observación que hacerles.
Cuando les coloco recibido y les pongo observaciones es porque no tienen la nota total, pero necesito indicarles cuál fue la observación. Ahora, si solo les coloco recibido, pues tienen los 15 puntos, ¿verdad? Ok, Miss, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda para poder resolvérsela? Y si no, pues damos por terminada nuestra clase. Miss, ¿Qué el manda? ISR del simplificado, ¿para qué se usaba? ¿El Disculpe. ISR? Del simplificado, del régimen simplificado. El simplificado lo pagan las empresas, solo Ah, las va. empresas. El de relación de dependencias o rentas de trabajo es el que pagan los trabajadores. Ujú. Ah, va. Gracias, Miss. Bueno, a ver, Herbert. Miss, respecto a la tarea del presupuesto, ¿se puede poner el ISR como un gasto variable o se tiene que restar al salario? Se le tiene que, mire, lo puede hacer de ambas formas para que quede constancia de que lo que usted está restándole al salario o de una vez lo puede restar. Solo que tiene que dejar abajo la muestra o el cálculo, ¿verdad? Para que yo lo observe. Ujú. Ah, bueno, gracias, Miss. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? En el sueldo y horas extra y las comisiones se le descuenta el IX, ¿verdad? Sí, mi vida. Por 4.83%. ¿va? Muy bien, chicos. Entonces, así quedamos y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Ok, Miss. Adiós. Adiós, Miss. chicos. Adiós, Miss. Adiós. Cuídese, Dios la Adiós. bendiga. Gracias igualmente, chicos. Que tenga feliz Ahí nos día. vemos. Adiós. Gracias igualmente. Adiós. Buen día, jóvenes. Adiós. Miss, feliz día. Adiós, mis amores.